Ok, ahora lo puedes hacer tú y ya vamos a dar entrada, mi amigo. Listo, doctor. Ya estamos grabando. Apagan por favor, los audífonos. Buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a este webinar del día de hoy, 25 de marzo de 2023, en nuestra actividad sabatina SBCOT en línea, una actividad que llega a Latinoamérica y a Europa a través de este método Zoom. La Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología quiere agradecer enormemente la participación el día de hoy de nuestro invitado internacional, el doctor Juan Zumarraga, que es oncólogo ortopédico del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador, así como la presencia de nuestros amigos Moisés Getea, del oncológico Padre Machado, nuestro amigo Gonzalo Palomo, de la ciudad de Maturín, que es miembro honorario de la sociedad, y nuestro coordinador de los capítulos de tumores socios, doctor Fedor Marín. Valga también acotar de que esta actividad se lleva a cabo gracias a nuestros aliados que han estado con nosotros en estas actividades de los webinars de SBSOT en línea, esta actividad sabatina que llegó para mantenerse. Quiero también asimismo recordarles que toda la información referente a la sociedad está en nuestra página web www.sbcot.org.be. Allí ustedes van a poder acceder a toda la información de la sociedad con respecto a inscripciones, con respecto al Congreso Nacional, que va a ser del 27 al 29 de septiembre en la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta, en el Hotel Wihan, antiguo Hotel Concord. Allá los esperamos, estimados amigos, para que nos acompañen y pronto le haremos información referente a todas las oportunidades que vamos a tener este año con respecto a actividades académicas. Estaremos en la ciudad de Valencia para la celebración del 74 aniversario de la sociedad e igualmente estaremos haciendo otras actividades de índole personal y yendo a los estados, llevando información y promocionando a la cirugía ortopédica y traumatología como este es nuestro fin. Sin más preámbulo y agradeciéndole a los presentes estar conectados desde ya, bienvenidos a este webinar y lo dejo con ustedes a el doctor Fedor Marín, quien es nuestro coordinador del Comité de Tumores Socios. Bienvenido, doctor Fedor Marín, a esta actividad académica. Muchas gracias, doctor Reni. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología por permitirnos brindar este espacio al Comité de Tumores Musculoesqueléticos asignado para el día de hoy. El tema a desarrollarse el día de hoy se llama reconstrucciones complejas de extremidades posterior a resecciones neoplásicas. Es un tema fundamental en el tratamiento de esta patología, ya que se rige por un protocolo sistemático en donde se define la preservación o no de una extremidad afectada por un tumor. Para ello disponemos el día de hoy de un panel de 3 conferencistas, oncólogos ortopédicos calificados, 2 venezolanos y un expositor ecuatoriano de la hermana República de Ecuador. El tiempo estipulado, como dijo el doctor Reni, son 15 minutos para cada uno y las preguntas y respuestas serán posteriormente después de la última presentación. El primer tema se trata sobre criterios oncológicos a considerar en la realización de la cirugía preservadora de extremidades, impartido por el doctor Moisés Getea, quien es traumatólogo oncólogo ortopédico adscrito al Hospital Oncológico Padre Machado de Caracas, adscrito al Centro Médico Caracas, miembro
de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, miembro fundador de la Asociación Venezolana para el Estudio de los Tumores Músculo-Esqueléticos, AVERNE. Adelante, doctor. Doctor Guetea. Sí, buenos días. Un gran saludo a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Gracias al doctor Fedor Marín, coordinador del Comité de Tumores Musculoesqueléticos, por la invitación. Voy a hablar un poquito de cirugía preservadora de extremidades, cuáles son los criterios oncológicos y algunas alternativas de reconstrucción ósea. La cirugía preservadora de la extremidad es aquella que tiene como objetivo resecar un tumor preservando la extremidad. Consta de dos pasos: resección amplia o radical del tumor y reconstrucción del defecto óseo y de partes blandas que ha sido creado. Generalmente está indicada para tumores óseos malignos y tumores benignos localmente agresivos. En el pasado, la mayoría de los sarcomas óseos eran tratados mediante amputación. Las causas fundamentales eran una alta tasa de recurrencia tumoral, la producción de metástasis y un pronóstico desfavorable. El tratamiento quirúrgico de estos tumores ha experimentado un gran avance en los últimos 35 años, principalmente por la inclusión de la quimioterapia a altas dosis, generalmente con medicamentos como la adriamicina y el metrotexate, con el desarrollo de modalidades imagenológicas como la tomografía y la resonancia magnética nuclear, y con el desarrollo de medios de reconstrucción ósea y de partes blandas, principalmente prótesis de metal y polietileno, a los injertos estructurales, y en la parte en lo que se refiere a partes blandas, injertos nerviosos y reconstrucción vascular. Esto ha permitido que la gran mayoría de los sarcomas óseos, el 95% según algunos centros especializados, puedan ser resecados mediante procedimientos quirúrgicos de preservación de extremidad sustituyendo a la amputación. Claro que el éxito va a depender de una valoración temprana del paciente y su referencia al especialista. Este es un caso lamentable que nos llegó esta semana, donde por supuesto que el tumor evolucionó y el tratamiento se hace ya de manera tardía. Es imposible realizar una cirugía preservadora. En cuanto a la cirugía preservadora, ¿cuáles son las indicaciones o criterios? Lo más importante es lograr márgenes adecuados, y esto se relaciona a una baja tasa de recurrencia. Luego, lograr un miembro viable que sea funcional, que presente mínima cantidad de dolor, que sea cosméticamente aceptable y que sea duradero. Si no podemos lograr esto, es preferible realizar el procedimiento de amputación. Otros aspectos a considerar son el pronóstico del paciente y los costos. Como sabemos, la cirugía preservadora en ocasiones requiere de alternativas de reconstrucción costosas, y bueno, hay que sopesar esto a la hora, tomar esto en cuenta a la hora de realizar una cirugía preservadora. ¿Cuáles son las limitaciones? Biopsias mal realizadas. Esto es un ejemplo de una biopsia donde se produce un hematoma grande. Acuérdense que la sangre es un vehículo de diseminación de las células tumorales. Entonces esto compromete la cirugía preservadora. Y otros son, por ejemplo, contaminar compartimientos que no estén contaminados. Por ejemplo, en caso de resección de un tumor del extremo proximal del húmero, hacer un abordaje de ectopectoral, lo que estaríamos abriendo dos compartimientos. Otras limitaciones es la afectación vascular mayor y el atrapamiento de un nervio motor mayor. La fractura patológica, principalmente aquella fractura que luego de la quimioterapia neoadyuvante
no presente respuestas y una de las indicaciones para la respuesta es la consolidación de la fractura patológica, la infección tumoral y la recurrencia tumoral. Voy a hablar sobre los pasos de la cirugía preservadora, que es la resección. Luego se va a generar un defecto, tanto óseo como de partes blandas, y luego se utilizan los medios de reconstrucción, pasamos al tiempo de la reconstrucción. La resección debe ser una resección amplia, con un margen de tejido sano o radical en algunos casos, y debe ser precisa para evitar recurrencia y comprometer la sobrevida del paciente. Hoy en día, la tecnología de la impresión y la cirugía guiada por navegación han permitido un avance definitivo en determinar los niveles de resección. La impresión tridimensional es un proceso de crear un objeto preciso basado en un diseño asistido por computadora. La data médica, que son las imágenes de tomografía y resonancia magnética, en un formato de ICOM, es utilizada para los diseños asistidos por computadoras utilizando un software de planeamiento virtual. Esto se utiliza para imprimir modelos anatómicos tridimensionales que se utilizan para la planificación quirúrgica, lo que son las guías de resección, seleccionar el aloinjerto y confeccionar una prótesis a la medida. Creo que el doctor Zumarraga nos va a hablar un poco sobre esto. Aquí tenemos un ejemplo de una guía que se confecciona por planificación 3D. Tenemos el aloinjerto que fue también seleccionado, el tamaño por planificación 3D, y tenemos con esta guía el nivel de corte, y no solamente el nivel de corte, sino la resección de parte del aloinjerto con la cual se va a reconstruir el defecto creado. En la reconstrucción, las principales alternativas son biológicas, protésicas, la artrodesis y el transporte óseo. Cada una presenta ventajas y desventajas, y ellas todas deben obedecer a un mínimo de requerimientos, y la selección entre ellas debe hacerse individualmente. Los principales aspectos a considerar son el estatus general del paciente, el estadio patológico del tumor luego de realizada la biopsia, y el estadio radiológico del tumor, que nos habla de la extensión local, presencia de metástasis pulmonares o skip metástasis. Algunas alternativas biológicas las voy a nombrar, son los autoinjertos, los aloinjertos y la combinación de aloinjerto con autoinjerto, que es la conocida técnica de Kapana. Dentro de los autoinjertos tenemos los no vascularizados, los vascularizados, y dentro de los aloinjertos tenemos los osteoarticulares y los intercalares. Entre los autoinjertos tenemos el peroné no vascularizado, el peroné vascularizado y el hueso tumoral esterilizado. Tenemos aloinjertos intercalares, osteoarticulares y aloinjertos intercalares, y tenemos la técnica de Kapana, que es la unión de un autoinjerto con un aloinjerto, generalmente un autoinjerto vascularizado. En cuanto al peroné no vascularizado, tiene menor tasa de osteointegración, se utiliza para defectos de 5 o 6 centímetros. La único a tener en cuenta es que hay que hacer una cirugía adicional, la disponibilidad es limitada y existe una morbilidad en el sitio donante. En cuanto al peroné vascularizado, comúnmente utilizado en resección de sarcomas en los niños, puede ser utilizada para realizar artrodesis y defectos intercalares. Mayor éxito en reconstrucción de miembros superiores, lo que es el húmero proximal y el radio distal, y en miembros inferiores tiene un alto riesgo de fractura. Luego tenemos el hueso tumoral esterilizado, donde se remueven los tejidos blandos y el tumor macroscópico. Se esteriliza por alguno de los medios, ya sea radiación, microondas, nitrógeno líquido o pasteurización, y se reimplanta para reconstruir defectos óseos, funcionando como un aloinjerto a la medida. Tiene problemas inherentes a los aloinjertos, como infección, fractura y no unión, y puede ser utilizado con peroné vascularizado.
En cuanto a los injertos osteoarticulares, existe una disponibilidad limitada en pacientes pediátricos. Se necesita de un banco de hueso. Generalmente restaura el stock óseo. Es un hueso muerto sin capacidad osteoinductiva y presenta complicaciones como inestabilidad, necrosis y colapso del cartílago articular. Pueden ser combinados con la utilización de una prótesis, lo que estaríamos hablando de una aloprótesis. Y algunos trabajos hablan de pobres resultados debido a la infección, fractura y no unión. En cuanto a los intercalares, se utilizan para defectos diaficiarios. La fijación puede ser con placas y tornillos o clavos endomedulares. Se ha determinado que los clavos endomedulares tienen menor tasa de fractura y las placas una mayor tasa de unión. Tiene mejores efectos funcionales que los aloinjertos osteoarticulares. Y la combinación de el aloinjerto con autoinjerto, que es la técnica de Kapana, aumenta la estabilidad estructural del peroné vascularizado antes de hipertrofiarse, permite la fijación con placas y tornillos en la estructura del aloinjerto sin causar alteraciones en el autoinjerto y aumenta la velocidad de unión del aloinjerto. En las protésicas tenemos prótesis a la medida, tenemos prótesis en impresión 3D, tenemos prótesis modulares y tenemos prótesis expansibles. En cuanto a la prótesis a la medida, generalmente se utilizaba anteriormente. La resección tenía que adaptarse al tamaño de la prótesis, que era una desventaja. Existen cementadas y no cementadas y tienen las complicaciones propias de una prótesis no convencional. En cuanto a las prótesis a la medida, reconstruyen estos defectos óseos también con prótesis personalizadas hechas a la medida y tienen la ventaja de producir implantes de formas complejas y estructura porótica, mayor precisión en la reconstrucción ósea, una estabilidad inmediata y una gran disponibilidad. Las limitaciones son el costo y el tiempo de fabricación. En cuanto a las prótesis expansibles, tenemos que hoy en día son no invasivas, tienen un mecanismo de expansión a través de un campo electromagnético, es un procedimiento ambulatorio y tiene complicaciones propias de una prótesis no convencional. En cuanto a las prótesis modular, permite reconstruir segmentos óseos como el fémur proximal y distal, la tibia proximal y el húmero proximal. Permite reemplazar todo el fémur y todo el húmero y permite adaptarse al defecto creado durante la resección quirúrgica, que esa es una de las ventajas principales. Tiene una mejor sobrevida que las prótesis a la medida y tienen complicaciones propias de la prótesis no convencional. Las aloprótesis han mostrado en algunos casos mejores resultados funcionales que el aloinjerto solo, produce una mayor estabilidad articular por la reconstrucción biológica, sirven para reconstruir húmero proximal, tibia proximal y fémur proximal, y las complicaciones son la reabsorción ósea periprotésica, la infección, la no unión del injerto huésped. Las artrodesis, utilizamos autoinjertos y aloinjertos, más un medio de fijación, es una reconstrucción estable y duradera, el seguimiento postoperatorio es limitado, raramente requieren de nuevas intervenciones, pero hay alteraciones importantes en la función de la extremidad. En cuanto al transporte óseo, permite reconstruir defectos de 5 a 6 centímetros, diaficiarios o metafisiarios, en un procedimiento largo. Tenemos riesgo de infección, posible activación tumoral, fractura de hueso regenerado, sobredistracción de las partes blandas, no unión, unión retardada o prematura, alteración de la alineación axial y articular y una carga psicológica aumentada. Conclusiones: la cirugía preservadora es el tratamiento actual de elección de los tumores óseos malignos y benignos localmente agresivos. Avances en quimioterapia, técnicas imagenológicas y medios de reconstrucción han hecho posible su implementación.
El objetivo de la resección es realizar una resección con márgenes oncológicos y lograr un miembro viable, así como, y también otra de sus objetivos fundamentales es reconstruir el defecto óseo y las partes blandas creados con resultados funcionales aceptables. El éxito de la misma dependerá de la detección y diagnóstico temprano y referencia del paciente a un equipo especializado. Existen diferentes alternativas de reconstrucción ósea, las cuales tienen ventajas y desventajas, así como complicaciones. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Guetea, por su presentación. Pues, ya con estos criterios formalizados para realizar una cirugía preservadora, pues se toman en cuenta, se consideran. No todo el tiempo se pueden ejecutar. A veces hay que ser ablativos, a pesar de que sea una tendencia. Bien, el segundo tema consiste en la planificación computarizada, impresión 3D, guías de corte, navegación y cirugía virtual en oncología ortopédica. Tema impartido por el doctor Juan Pablo Zumarraga, quien es traumatólogo oncólogo ortopédico, adscrito al Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador, secretario general de la Sociedad Latinoamericana de Tumores Musculoesqueléticos, la SLACMET, miembro board de la International Society of Lynn Savage, ISOLS, y vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su apoyo para nuestra jornada de hoy. Adelante. Sí, buenos días. Bueno, primero, muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Ortopedia y Traumatología por la invitación. Es un honor que pueda dar la clase, que, bueno, ojalá que les sirva y ojalá que tenga algún beneficio. Entonces, yo voy a hablar de todo lo que es la parte de planificación en 3D, impresiones en 3D, todo lo que es cirugía virtual, guías de corte, todo lo que podemos hacer con la ayuda de la computadora actualmente en oncología ortopédica. Entonces, como bien dijo el doctor Guetea, cada vez nosotros estamos buscando la manera en la que la cirugía se pueda acercar a la perfección de la resección. En general, nosotros lo que buscamos es una mejora en todo lo que son las cirugías de los tumores malignos, aunque también tratamos de avanzar un poco en todo lo que es los tumores benignos, siempre pensando en que los tumores malignos queremos ser más curativos que esperando la funcionalidad del paciente, y en los tumores benignos queremos ser más conservadores y pensemos más en la función del paciente. Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar en este módulo de reconstrucción completa sobre todo lo que es la cirugía virtual, ¿sí? Entonces, bueno, cada vez se utiliza más todo esto de las imágenes tridimensionales, en donde se están desarrollando los softwares y los hardwares para tratar de mejorar todo lo que son los planeamientos y la utilización de esto en el intraoperatorio. Mucho se investiga y mucho se hace esto en toda la parte laparoscópica y en la parte de neurocirugía, que es en donde tenemos actualmente los robots. Existe mucha investigación de esto en la parte ortopédica. Generalmente tenemos mucha utilización de robots en lo que son prótesis tanto de caderas como de rodillas. Y nosotros teníamos mucho antes la utilización de navegación para la extracción de los tumores, para conseguir márgenes más amplias o para tener mejor extracción total del tumor, resecando la menor cantidad de los tejidos anatómicos que todavía no tienen la enfermedad. Entonces, una vez que vimos que la navegación era algo un poco más difícil por los costos, comenzamos con todo lo que es la investigación en 3D y el planeamiento virtual de la cirugía. Entonces, estas son unas imágenes clásicas que nosotros tenemos, que nosotros vemos en nuestros consultorios, los que hacemos oncología ortopédica. Comúnmente, el osteosarcoma del fémur distal es algo muy frecuente, muy común que tenemos. Probablemente es el sitio más frecuente que se afecta el hueso por una enfermedad maligna. Entonces, antes nosotros teníamos todo lo que era el acceso a resonancia magnética, tomografía o radiografías, en donde podemos ver estas imágenes que muchas veces eran claras, a veces no eran claras, pero nuestro entendimiento anatómico dependía mucho de la capacidad anatómica de conocimiento del médico que lo estaba haciendo. Entonces, con el planeamiento quirúrgico mediante la computadora, lo que nosotros podemos hacer es traer todo lo que es la planificación de los exámenes que tenemos, y ahí lo que nosotros podemos hacer es transformar en una realidad esto de aquí. Como podemos ver en este caso, podemos tener
cada uno de los músculos separados, podemos tener la localización exacta y lo que está afectando completamente el tumor. ¿Cuál es la afección que tiene inclusive con órganos aledaños? Como podemos ver aquí, podemos ver si es que está o no está en contacto directo con el paquete neurovascular, que es algo que nos interesa mucho siempre saber para la preservación del miembro. Y podemos ver la cantidad o la capacidad de afectación ósea que tiene, en donde podemos tener una idea mucho más clara de qué es lo que tenemos que resecar. Y una vez que tenemos eso, podemos inclusive pasar a la realidad virtual ya. Es lo que vemos en la computadora, es lo que vemos en las películas. Es cuando uno se pone los lentes y uno maneja con esos aparatos que parecen dos controles remotos de cualquier juego de video que podemos ver abajo. Y lo que podemos hacer es hacer una cirugía virtual. O sea, lo que hacemos es le operamos al paciente primero en la computadora. Y ahí podemos ir extrayendo los músculos de uno en uno, podemos ver cuáles son los músculos que están afectados, podemos hacer mediciones de qué tanto es el espacio que tenemos que hacer, cuánto músculo podemos dejar, qué músculos podemos sacar, qué tan cerca estamos de las estructuras nobles como nervios y vasos, qué tanto vamos a tener que llegar, por dónde podemos abordar, cuál puede ser nuestra vía de abordaje mejor, si vamos a necesitar más de una vía. Entonces, con esto nosotros podemos realizar los procedimientos y estos procedimientos pueden ser hechos tanto en tumores benignos, malignos, de cualquier tamaño. Antes, como bien dijo el doctor Guetea también, se utilizaba mucho la amputación. Actualmente cada vez menos queremos amputar, sobre todo en nuestra región latinoamericana, en donde tenemos algunos tipos de creencias religiosas que nos impiden muchas veces eso. Hay otros lugares en el mundo en donde la amputación es más aceptable, se estudia menos esto. La funcionalidad, existe mucha discusión sobre la funcionalidad, qué es mejor, si una prótesis externa, si una endoprótesis o una prótesis interna. Hay diferentes tipos de prótesis de diferentes costos. Pero con esto, con este tipo de cirugía y con este tipo de planeamiento, nosotros podemos tener una idea mucho más real de lo que vamos a hacer. Entonces, comencemos con tumores de partes blandas. Aquí tenemos un caso clásico de un tumor de grandes células, que tiene en más de un local. Este era una muchacha de más o menos 29 años, que presentaba esto. Entonces, antes nosotros veíamos las imágenes y veíamos un montón de afección del tumor, veíamos que tenía en varios lugares afectado, y lo que nosotros hacíamos era, inclusive se podía pensar hasta en una amputación, hablando que los tumores estaban cerca de las estructuras nobles o que están cerca de las estructuras funcionales como el tendón de Aquiles, como podemos ver en este caso tenemos inclusive en la planta del pie, y pensábamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para abordar 3 tumores si es que vamos a sacar? ¿Cómo podemos hacer que realmente la resección sea una resección amplia? Entonces, con esta planificación en 3D, podemos hacer una impresión en 3D en escala real, o sea, podemos hacer una maqueta idénticamente igual a lo que hacen los arquitectos cuando van a hacer las casas, y con eso podemos tener una idea anatómica real. Pueden ver aquí, inclusive podemos imprimir la piel, y podemos realizar, luego de ser realizada una cirugía virtual, en donde pueden ver aquí que se ve mucho más claramente lo que se tiene. Podemos realizar las incisiones específicas, milimétricamente hechas cerca de donde están los tumores. Podemos ver todas las estructuras que van a estar afectando los tumores. En este caso podemos ver el paquete neurovascular, podemos ver el tendón de Aquiles, podemos hacerles extracciones de los tumores, ¿sí? Sea cual sea el tamaño, y podemos ver después de la cirugía que vamos a tener una funcionalidad lo más cerca posible. Con este caso podemos ver que tanto el paquete neurovascular como el tendón de Aquiles quedan intactos. Y esta es una muchacha que ahorita actualmente hace su vida normal. Lo único que le molesta son las cicatrices, como cualquier persona de la edad de ella. En este caso, por ejemplo, tenemos un tumor de hueso que afecta un poco las partes blandas, pero como ustedes pueden ver es un tumor muy pequeño. Entonces, antes teníamos que hacer incisiones enormes, hacer grandes resecciones óseas, teníamos que pensar cuánto hueso vamos a sacar, cómo vamos a reconstruir. Entonces, con nuestro planeamiento computadorizado, podemos ver exactamente en dónde está, podemos hacer mediciones de la profundidad del tumor, los tamaños específicos, los vasos que podemos ligar, y lo más importante es que podemos hacer una planificación mediante una impresión en 3D de una maqueta a escala real. Como podemos ver ahorita, sabemos exactamente el tamaño del pedazo de hueso que tenemos que sacar para que no tengamos que extraer tanto hueso y que no tenga que ser una cirugía muy agresiva para el tipo de tumor que es. Entonces aquí podemos ver cómo en la cirugía virtual nosotros logramos hacer el corte del tumor y logramos planificar exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Podemos hacer el corte milimétrico, sobre todo en un tumor benigno en donde no tenemos que tener una resección muy amplia de márgenes. Podemos imprimir una guía en 3D, como pueden ver ahí, ¿sí? Y podemos saber exactamente la cantidad de hueso que vamos a sacar, qué tan funcional va a ser, cuánto material de síntesis tenemos que utilizar para que quede estable el hueso.
Y con eso nosotros podemos planificar la cirugía, como pueden ver aquí. Ponemos la guía en 3D, ¿sí? Y podemos hacer el corte exacto. Sacamos la cantidad exacta y necesaria de hueso que tenemos que hacer para que la resección que tenga la paciente sea lo mínimo posible. Estas son personas que nuevamente antes se tenía que hacer grandes cortes óseos por la incapacidad de saber la cantidad exacta de hueso que hay que sacar. Pueden hacer sus vidas normales como que hubieran tenido una fractura. Podemos llegar un poco más lejos y podemos hacer inclusive lesiones como esta. Este fue un paciente que tuvo un accidente cerebral vascular en donde tuvo una miositis osificante o una osificación heterotópica, en donde al paciente, por estas imágenes que podemos ver aquí, le querían sacar todo el fémur proximal y hacerle prótesis oncológicas o prótesis normales, ya que como podemos ver aquí, el paciente tenía una incapacidad real y grave de movimiento de su cadera, tenía una especie de una anquilosis, digamos. Entonces nosotros podemos hacer la planificación en 3D, podemos hacer la impresión de guías de corte, ¿sí? En donde nosotros claramente lo que vamos a hacer es sacar solo la cantidad exacta de la osificación heterotópica que el paciente tiene, como podemos ver aquí. Inclusive sabemos que no tenemos que sacarlo a totalidad, no tenemos que ser tan agresivos al respecto, para que el paciente vuelva a tener una movilidad. Entonces, con esa planificación que hacemos, lo que hacemos es le devolvemos totalmente la movilidad al paciente sin necesidad de hacer grandes extracciones óseas o sin necesidad de afectar la articulación del paciente en una corta vida. Como podemos ver aquí, que es lo que les dije específicamente, lo que hacemos es literalmente eso. Nos ponemos los lentes, hacemos la cirugía virtual y una cosa importante que comenzamos a hacer ahorita también es eso. Hacemos la cirugía virtual al frente del paciente. Muchas veces nosotros le explicamos al paciente y le decimos lo que vamos a hacer. Pero el paciente no entiende, nosotros médicos entendemos, pero el paciente no entiende. De esta manera nosotros podemos hacerle ver al paciente y vivir la cirugía que le vamos a hacer. El paciente tiene mucha más confianza y mucha más seguridad de lo que se puede hacer. Entonces, como ustedes pueden ver en esta cirugía posterior, nosotros hemos sacado la cantidad necesaria de la osificación, en donde el paciente vuelve a tener una movilidad normal. Como pueden ver, no es necesario extraer todo. No es necesario hacer grandes cortes y hacer mucho daño o correr riesgos desnecesarios en la cirugía para que el paciente vuelva a tener una movilidad normal. Y aquí tenemos el ejemplo del paciente allá caminando, haciendo su vida normal, ¿sí? Saliendo a pasear con sus perros, que era lo que le gustaba hacer en la vida. Se puede sentar en el carro, puede volver a bajar, cosa que el paciente antes no estaba haciendo. Podemos llegar un poco más lejos. En este caso tenemos un sarcoma de Ewing distal en la tibia del paciente. Generalmente las reconstrucciones distales en la tibia son más complejas. Las prótesis del tobillo son prótesis que no son realmente funcionales o no tenemos grandes resultados con prótesis. Entonces lo que tratamos de hacer es, igual nuevamente como el doctor Guetea, es hacer una mezcla de todo lo que son las diferentes capacidades quirúrgicas que tenemos. Podemos mezclar aloinjertos con autoinjertos. En este caso, nuestro planeamiento lo que nos hizo es que mezclemos un peroné vascularizado que solo fue transportado de forma vascularizada y completarle con un autoinjerto, con un aloinjerto para que quede más estable la reconstrucción. Entonces podemos ver aquí que lo que nosotros hacemos es, le sacamos, inclusive en la imagen que ustedes pueden ver, inclusive se ven los huecos de la biopsia, por donde se le realizó la biopsia, y podemos ver en la parte interna del hueso exactamente en dónde está el tumor. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es hacemos la planificación operatoria con medidas milimétricas de lo que tenemos que extraer, que es lo que están viendo ahí. Son mediciones, obviamente toma mucho más tiempo, esta es la edición final de lo que nosotros hacemos, pero ahí lo que nosotros podemos hacer es eso, es vamos sacando y sabemos exactamente lo que hay que sacar. Y como ven ustedes ahí en color morado, ese es el aloinjerto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cogemos una serie de aloinjertos, hacemos las mediciones para ver cuál es el que mejor le va a calzar. Esto de aquí es un problema en niños porque, como sabemos, no existe banco de huesos de niños porque los niños no pueden donar órganos por problemas de todo lo que es tráfico de órganos infantiles. Pero podemos hacer mediciones de los huesos de los adultos que tenemos en los bancos de hueso para ver cuál es el que mejor le calza al paciente. Podemos igual navegarle al banco de hueso y lo que podemos hacer es, nuevamente, tener una planificación en donde vamos a tener la mayor cantidad posible de estructuras que van a ser salvadas y podemos hacer la cirugía antes para ver qué es lo que exactamente vamos a hacer. Inclusive podemos traer el material de síntesis que vamos a utilizar y podemos poner, ya sabemos si tenemos que premoldearle, cómo va a quedar, y lo que podemos hacer es básicamente eso. Hacemos absolutamente todo lo que se va a hacer en la cirugía. Tenemos una realidad virtual que nos va a dar una diferencia muy, muy, muy vívida de lo que podemos hacer luego. Y con esto lo que vamos a hacer es, vamos a tener cortes perfectos, extracciones perfectas del tumor y vamos a tener un mejor resultado.
Podemos utilizar para tumores pequeños como este. Esto es una malformación arteriovenosa en donde se le tendría que normalmente, sin tener un conocimiento más avanzado de dónde está el tumor y de los tamaños, hacerle una resección mayor de músculo. En algunos casos esto es más importante, por ejemplo, en el caso de este chico, es un chico deportista, es un tenista, en donde tenía mucho dolor al hacer el deporte por este MAP, y se le quería sacar una parte grande del cuádriceps, que además afectaba su tendón del cuadricipital. Entonces, con esta técnica nosotros podemos medir exactamente el tamaño, ver que tenía una pequeña afección ósea, en donde vamos a sacar la menor cantidad posible de hueso. Nuevamente, nuestra planificación en 3D de la cirugía. Esta cirugía también, como ustedes pueden ver, fue realizada primero la cirugía virtual y después nosotros podemos hacer la realización de la cirugía virtual en presencia de los padres, en donde ahí está el paciente, como lo pudieron ver, acostado, y están los dos papás viendo lo que le vamos a hacer al niño. Esto de aquí hemos encontrado que es algo que a la familia le deja una tranquilidad. Saben exactamente lo que vamos a hacer y tenemos menos tiempo de explicación quirúrgica. Este, por ejemplo, es un caso ya un poco más avanzado que hicimos. Este era un paciente que tenía un cáncer renal con una metástasis única en el hueso. Como sabemos, las metástasis únicas renales pueden ser tratadas como metástasis como curativas. Entonces, aquí lo que podemos ver es, tenemos en nuestra planificación el tumor en el riñón y tenemos la afectación que podemos ver que está afectando tanto la pelvis como el sacro. En este caso le planificamos hacer una hemipelvectomía con una hemisacrectomía, ¿sí? Que es una cirugía muchísimo más grande, una cirugía que sangra más, pero con nuestras guías de corte nosotros tenemos la capacidad de hacerlo de una manera más fácil y más rápida. En este caso pueden ver también que podemos hacer en grandes magnitudes de tumores de partes blandas, ¿sí? Como pueden ver en este caso una señora que tenía un liposarcoma enorme, ¿sí? Y podemos hacer esa planificación, podemos ver el paquete neurovascular ahí, ¿sí? Y en este caso, en este otro caso, por ejemplo, podemos ver un chico que tenía un sarcoma de Ewing, en donde se pensaría en hacer un corte distal y poner una endoprótesis. Aquí lo que nosotros hemos hecho es una planificación un poco más real, le podemos ver claramente en dónde está, y comenzamos a hacer nuestro estudio. Planificamos hacer una guía de corte, planificamos hacer los cortes lo más cerca posible del tumor, imprimimos nuestras guías de corte, hacemos la navegación en la imagen de la mitad como tienen del tumor, del halo injerto, del hueso de banco que viene, con la medición del pedazo de hueso que vamos a hacer, y podemos tener el resultado específico. O podemos llegar un poco más lejos. Muchas veces tenemos ese tipo de lesiones que afectan el hueso entero, en donde, como explicaba el doctor Guetea antes, muchas veces nosotros vemos y decimos, bueno, no hay nada más que hacer realmente, solo queda la amputación. En este caso podemos ver lo poco que nos sobraba de codo en este húmero, este tamaño de este tumor, con ese skip metástasis que iba hasta distal. Entonces, con estos métodos actuales nosotros podemos hacer guías o podemos hacer cortes que son específica y milimétricamente medidos para que se pueda mantener la mayor cantidad posible del hueso. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la imagen de nuestra izquierda, la pantalla, como existe un skip metástasis en morado, el tumor grande estaba en el hombro. Entonces, ahí se le planifica la guía para distal, se hace una guía de corte, como pueden ver en las imágenes del medio, y lo que nosotros hacemos es planificamos el corte. En este caso lo que hicimos fue, hicimos una extracción del húmero, pero para mantenerle el codo al muchacho lo que hicimos es trajimos un peroné vascularizado entero con la cabeza. ¿Sí? Como pueden ver, el tumor va hasta la parte distal del húmero. La parte proximal es una parte que es esperado, pero la parte distal es lo que nos llama la atención que tenga o es lo que no estamos esperando. Y ahí lo que hacemos es planificamos, podemos ver toda la lesión en su magnitud entera. Planificamos nuestras guías de corte, ¿sí? Tomando en cuenta hasta dónde llega el tumor. Entonces, como podemos ver, tenemos una guía milimétrica. Hablamos de cuánta distancia necesitamos. Antes se hablaba de que son 3 centímetros para cada lado. Después ya entendimos que eso no tiene mucho sentido porque en las manos y en los pies jamás vamos a tener 3 centímetros de distancia. Pero con esto podemos tener una imagen milimétrica y podemos hacer el planeamiento completo en donde vamos a ver que se le hace el corte de lo que vamos a sacar del hueso y nuevamente cogemos y hacemos el tratamiento con el peroné vascularizado, hacemos medidas, hacemos cortes, vemos en dónde va a quedar. En este caso el peroné era muy largo, entonces se le cortó al peroné un poco, unos 5 o 6 centímetros, se le hizo un doble peroné y se le encajó en ese pedazo y se le sostuvo con placas. Entonces podemos llegar a una parte mucho más milimétrica de la medicina que antes no hacíamos.
Entonces yo generalmente cuando doy esta aula, porque esta aula es una aula que se ha dado en ISOS, en el Congreso Europeo, en el Congreso Americano de Oncología Ortopédica, yo lo que digo es como que alguien nos pase el esquema de juego que va a tener el otro equipo. Entonces, por ejemplo, ustedes van a jugar la final mundial de béisbol y al director técnico del equipo de béisbol le pasan el esquema que va a tener el otro equipo. Eso lo tiene que plantear el juego hacia eso, es como tener la mitad del juego ganado. Y eso nos hace la vida mucho más simple y nos hace que tengamos una recepción mucho más específica para todo lo que es esta parte oncológica ortopédica, que es lo que nos interesa. Muchas veces decimos eso, el oncólogo ortopedista tiene que pensar mucho menos en función en una primera cirugía, no estamos entrenados para eso. Nosotros como traumatólogos inicialmente pensamos en la función, pensamos cómo se va a mover mejor o peor. Y en oncología ortopédica muchas veces para nosotros eso era algo difícil. Decíamos, no, nosotros tenemos que curar primero para después pensar en qué tipo de función va a tener. Porque si todo tiene una buena cura o si el paciente sigue con la enfermedad que va a avanzar, no importa qué tanta función tenga. Con esto nosotros podemos pensar en una cura más avanzada y en una función mucho mejor que el paciente pueda tener con estas resecciones. Eso es todo lo que tenía para decirles ahora. Espero que les haya servido de provecho. Y inclusive nosotros aquí tenemos cursos sobre todo lo que es planificación en 3D y cirugía virtual. Esto de la cirugía, esto de la planificación en 3D, de las impresiones de las maquetas en 3D, de las impresiones de las guías de corte y de la cirugía virtual ha dejado inclusive al lado mucho lo que es la navegación, que es un procedimiento mucho más caro, muy específico. Se comenzó a utilizar mucho la navegación también utilizando guías de corte, pero con la planificación en 3D y con la cirugía virtual no necesitamos navegar porque con todas las guías anatómicas que tenemos en el hueso para poner las guías de corte es algo que podemos hacerlo sin tanta necesidad económica. No sé si tienen alguna pregunta, creo que las preguntas son al final, pero estoy abierto para lo que necesiten. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Excelente, doctor Juan Pablo Zumarraga, su presentación. Sí, recapitulamos que las preguntas serán al final de la última presentación. Muchas gracias, doctor. Lo invitamos a que continúe en la actividad. Para el último tema, que consiste en reconstrucción de defectos miocutáneos en extremidades posterior a las resecciones oncológicas. Para ello, pues invitamos al doctor Gonzalo Palomo, quien es oncólogo ortopédico adscrito al Centro de Especialidades de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Oriente, en la ciudad de Maturín, Venezuela, fundador de la Unidad de Tumores Musculoesqueléticos de Monagas, miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y miembro fundador de la Sociedad Venezolana para el Estudio de los Tumores Musculoesqueléticos, AVERNE. Adelante, doctor Gonzalo, bienvenido. Hola. Buen día. Buenos días. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Bien, gracias. Ok, vamos a conversar sobre un tema, una herramienta más, sobre el amplio campo de la cirugía de salvamento de extremidades, y es la reconstrucción de las partes blandas. Herramientas que definitivamente son fundamentales, no solamente para el cirujano ortopedista, sino para nosotros quienes nos toca hacer cirugías en las partes blandas de las extremidades y aún en las esqueléticas que requieren el sacrificio de partes blandas. Debemos recordar que desde el punto de vista reconstructivo hay dos cosas fundamentales que mencionó Moisés. Uno es los aspectos oncológicos, el otro es los aspectos funcionales. Nosotros siempre el entender sin con colgajos de última generación y resulta que el paciente presente más adelante una recidiva del tumor y todo lo que se ha hecho se pierde, inclusive pone en peligro la vida del paciente o la extremidad del paciente. Así que este tema se refiere a soluciones para pacientes que luego de ser estudiados adecuadamente se decidió que las cirugías que se iban a realizar eran cirugías de salvamento y no cirugías ablativas. ¿Y por qué digo esto? Porque a continuación vamos a ver una serie de pacientes en los cuales ustedes van a ver exposición del tumor en las partes blandas y es que probablemente vamos a tener indicación de reconstrucciones en partes blandas cuando tenemos este tipo de situaciones. Pero
hay que tener claro que esos pacientes son seleccionados bajo los criterios correctos de una estadificación. Ese paciente que aparece en el fondo en pantalla definitivamente es un paciente que tiene criterios de una cirugía ablativa. Y es que nosotros tendremos que seleccionar cuál paciente tiene criterios para hacer reconstrucción en partes blandas. Evidentemente se trata de aquellos pacientes que teniendo lesiones en el tegumento, esas lesiones son, aunque tengan una exposición amplia, no tienen un compromiso interno de estructuras vitales en las extremidades, ¿verdad? Y también pudiesen ser aquellos pacientes que teniendo tumores que se originan en las profundidades, se han acercado bastante a la piel hasta el punto de que se requiera sacrificar parte de esos tegumentos para poder reconstruir. Es un ejemplo muy elemental. Fíjense ustedes que esa evaluación pasa por el tema de que nosotros tenemos que hacer estudios de imágenes, como por ejemplo un estudio de resonancia de una lesión de esta magnitud, para entender que el paciente tiene una lesión que se está comportando bastante superficial y que pueden hacerse planos de resección adecuada. Se hacen los planos de verificación y se hace el proceso de planificación prequirúrgica. ¿Eso para qué? Para entender cuánto de las estructuras normales se van a ser sacrificadas, cuántos planos musculares, fascias, piel, grasa, inclusive planos óseos que sean necesarios sacrificar y que, por lo tanto, nos va a permitir a posteriori decidir qué tipo de reconstrucción vamos a realizar. Otras consideraciones definitivamente importantes son si ese paciente tiene un tumor benigno agresivo, si ese paciente tiene un cáncer o tiene un tumor maligno, sea un carcinoma o un sarcoma. Recordar que los comportamientos biológicos de estas lesiones son distintas, que la afectación linfática generalmente acompaña a los carcinomas y a los melanomas, pero que también algunos sarcomas pueden tener este tipo de afectación. Y es que cuando uno mira el comportamiento biológico al cual yo le hago referencia, debemos recordar que estos carcinomas, vamos a usar acá el puntero láser, que estos carcinomas que normalmente yacen acá en la piel, en la parte superficial, cuando comienzan a profundizarse, hacen afectación rápidamente de los vasos linfáticos y por tanto vamos a tener la probabilidad de dar lesiones a nivel de los ganglios linfáticos rápidamente. En el caso de los sarcomas, estamos hablando de tumores que crecen y se esparcen rápidamente por todos los tejidos blandos, llegan a tratar de exteriorizarse en su crecimiento y es en ese momento que tenemos el compromiso de los tegumentos y es en ese momento probablemente que vamos a tener la situación de que los ganglios linfáticos van a estar afectados por el drenaje linfático que se afecta. Recuérdense que los sarcomas casi siempre van a comenzar por dar el compromiso, afectación o metástasis a distancia a través de la circulación arteriovenosa, que es normalmente lo que tenemos en los tejidos profundos. Esos comportamientos son importantes que los entendamos y que entendamos que la histología es definitivo para decidir qué tipo de resección nosotros vamos a hacer. Así entonces, nuestras resecciones oncológicas que pudieran estar para este tipo de cirugías marginales o amplias, están definidas por ese comportamiento biológico. Recordar que en aquellos tumores que son de estirpe maligna, el comportamiento del cirujano debe ser muy cuidadoso en tratar de verificar que este lecho que se va a dejar allí es un lecho que no esté comprometido por metástasis que hayan quedado satélites de la lesión. Y es allí donde puede jugar un papel importante el patólogo acompañante siempre del grupo de oncólogos a través del corte congelado, porque nos puede suministrar una información muy importante de los bordes de la resección al estudiar la pieza y decirnos si eso está comprometido o no, para nosotros definir si nosotros vamos a necesitar un importante o una mínima ampliación de márgenes de eso que acabamos de hacer. Así que es fundamental que entendamos que esto es el elemento más cuidadoso, el elemento al cual tenemos que prestarle más atención. ¿Por qué? Porque una recidiva neoplásica sobre un área con reconstrucción de partes blandas es uno de los problemas más difíciles. Primero porque es difícil detectarla tempranamente, ¿ok?
y después que eso ha crecido allá adentro, es difícil que nosotros podamos brindarle al paciente una nueva reconstrucción porque no es tan versátil la posibilidad de seguir haciendo reconstrucciones con nuevos colgajos y todo lo demás. Además, que se está poniendo en riesgo la supervivencia de la extremidad porque una neoplasia maligna que comienza a crecer de nuevo evidentemente va a poner en riesgo la extremidad y va a poner en riesgo la misma vida del paciente. Por eso, insisto, y me tomo estos minutos de la charla para darle un contenido de importancia a lo que tiene que ver con la correcta resección y la cuidadosa, los cuidadosos niveles de resección que se hacen, porque de eso depende todo lo demás. Una vez que este tipo de cosas hemos tenido cuidado, entonces es cuando nosotros vamos a recordar, solo después de haber hecho todo esto, nosotros vamos a poder comenzar a pensar en los detalles funcionales. Esta consideración siempre es elemental y siempre es en oncología. Nosotros no podemos hacer reconstrucciones, grandes reconstrucciones, si nosotros no hemos asegurado nuestros niveles oncológicos. Ahora bien, una vez que ya hemos superado todo este tema y vamos a trabajar sobre grandes defectos, entonces esos defectos pueden ser muy variables. Lo primero que vamos a tener claro es la localización anatómica. ¿Qué extremidad está afectada? Sabemos que una extremidad, como por ejemplo la extremidad inferior, hay ciertas regiones como la pierna que tienen particular problemas, como por ejemplo la parte anterior de la pierna que está desprovista de área muscular y de protección y que generalmente requiere cuidados especiales. Extensión de la longitud del defecto es fundamental porque es posible que tengamos que utilizar más de un método reconstructivo para defectos muy grandes. Extensión en profundidad del defecto, no es lo mismo hacer la cobertura de un defecto cutáneo que solamente te llegó hasta la parte de la grasa, a aquellos que atraviesan fascia y pueden llegar hasta planos musculares, inclusive óseos. Es muy importante recordar si tenemos exposición ósea, tendinosa, vascular o nerviosa, porque si nosotros no cuidamos esto, entonces sobrevienen otro tipo de complicaciones. Las reconstrucciones en este tipo de cosas también pueden servir para restituciones de funciones. Y eso es importante que lo recordemos cuando hacemos nuestras posiciones musculares. Para la reconstrucción y protección de aquellas reconstrucciones esqueléticas valiosas, como por ejemplo cuando colocamos en la tibia, prótesis o algún injerto, tienen un papel fundamental, las reconstrucciones con colgajos. Y en última instancia siempre, y siempre que se pueda, estar pendiente de los aspectos estéticos. Existen una serie de dogmas que se llevan a cabo desde el punto de vista reconstructivo que pasan por el cierre por segunda intención, el cierre primario de la herida, utilizar injertos de piel, utilizar expansores tisulares y los colgajos en sus modalidades locales, distantes, regionales, libres, ¿ok? Y en medio de todo esto se presentan lo que se llamaría la escalera reconstructiva. Definitivamente, así como los conceptos para el dolor, las escaleras hoy día también son sustituidas por los ascensores reconstructivos, porque ya uno puede comenzar a definir desde el principio, mirando el grado y el defecto y la longitud y la profundidad, nosotros vamos a necesitar un colgajo regional, un colgajo a distancia, un colgajo libre, en vez de estar pensando en cierres primarios de herida o en injerto de piel. De todas maneras, siempre acá es fundamental entender que mientras menos agresivos seamos, mientras nuestra solución sea más sencilla, es mejor para el paciente. El caballito de batalla en todo esto. Y voy a escribir algunos conceptos sobre colgajos, porque es importante que entendamos, y los voy a aclarar al final con algunos ejemplos clínicos, ¿no? Pero es importante entender que el colgajo, que no es más que el desplazamiento de una porción de tejido que conserva su muscularidad, tiende hoy día a tener clasificaciones muy amplias. Pero dentro de las cosas más importantes es entender que esos colgajos pueden clasificarse según su vascularización, dependiendo del pedículo, si es un pedículo dominante o segmentario,
según su composición, si está compuesto de piel, grasa, fascia, músculo, huesos, según su método de transferencia, si lo estamos deslizando, si lo estamos rotando, si estamos haciendo un efecto de pivote simplemente, o si nosotros lo que estamos es tratando de hacer un injerto libre, que hoy día han cobrado muchísima importancia. El objetivo reconstructivo siempre será restaurar la forma y la función en el defecto, con un segundo objetivo, minimizar la morbilidad del sitio donante. Y es que tenemos que tener claro que si nosotros vamos a sacar una cantidad de tejido desde una porción hacia otra parte, y eso es muy grande, es muy posible que nuestro sitio donante vaya a quedar con algún grado de defecto de protección. Es allí donde nos valemos de los injertos para darle a ese sitio donante que posiblemente, y que tiene que ser así, es un área que puede recibir el injerto porque se presta para eso, porque es un plano muscular sobre el cual vas a sentar o una fascia sobre la cual vas a sentar el injerto. Nuestras necesidades en oncología ortopédica las podemos cubrir mediante colgajos cutáneos, en colgajos fasciocutáneos, colgajos musculocutáneos. Pero recordemos algunos conceptos fundamentales. Hoy día hablamos perfectamente de los mapas a nivel del cuerpo humano de angiosoma, y eso se refiere a que tenemos arterias y vasos sanguíneos que se encargan de áreas específicas, musculares, óseas, corporales en general, y que esos vasos sanguíneos son precisamente como esa demografía, esa área que toca a cada quien, y que nosotros debemos recordar, porque de eso depende precisamente la capacidad que tenemos de desplazar ciertos planos hacia zonas que son necesarias cubrir. También debemos recordar que existen perforantes que son de tipo cutánea, o perforantes sectocutánea cuando pasan entre los dos grupos musculares, o aquellas que están atravesando el músculo, que son las perforantes musculocutáneas. Y todo esto es importante porque si nosotros vamos a correr un segmento de piel con fascia, debemos tener claro que eso viene de una perforante musculocutánea. Y yo creo que evidentemente es muy difícil que nosotros conozcamos la anatomía íntima de cada una de estas, pero sí es importante que cada vez que nosotros nos propongamos hacer una reconstrucción de alguna región anatómica, tengamos por lo menos la lógica de estudiar la región anatómica para saber con qué tipo de perforante, con qué tipo de pedículos estamos contando en cada grupo muscular y en cada segmento de piel. En cuanto a los músculos que nos toque trasladar, recuerden que los músculos no deben desempeñar una función primordial, que sean fácilmente accesibles, que los músculos sean de pedículo vascular dominante. Ya vamos a aclarar qué significa eso. Siempre que haya un nervio motor incluido, conservarlo siempre que podamos, y también lo mismo es referente al plano de sensibilidad cuando se va a referir o cuando se va a trasladar una unidad musculocutánea. Y es que los planos, los músculos, hoy día, esta clasificación que ya tiene más de 40 años, la hizo Martin Knajic creo que en 1974 aproximadamente, nos habla de los pedículos que irrigan cada músculo. Y esto es fundamental, porque de esto depende precisamente si nosotros vamos a poder o no vamos a poder trasladar los músculos con viabilidad, y evidentemente también con su isla de piel que le corresponda. Y es que la mayoría de los músculos del organismo reciben soporte sanguíneo de uno o dos pedículos vasculares. Eso debe ser conocido por el cirujano que pretende hacer la traslación de un grupo muscular. Por ejemplo, una de las cosas, yo diría, más frecuente que uno observa es el traslado de los músculos gemelos, precisamente porque esos músculos tienen un aporte bien conocido de unas arterias que dependen precisamente, son pedículos vasculares dominantes que dependen de la arteria poplítea. Importante también recordar que hay el punto de rotación, que ese es el punto justamente desde donde sale la arteria en su arteria de origen, en los arcos de rotación, que es vamos a decir, la distancia que se va a recorrer y el ángulo que se va a tomar, y el ancho de la isla, que también debe ser considerada para cada grupo muscular, y básicamente
allí entran en juego algunos conceptos, que si el músculo es redondo, si el músculo es plano, pero que también es importante que uno estudie mucho la anatomía antes de poder planificar un tipo de reconstrucción en las extremidades para defectos que hayamos dejado por resecciones tumorales. Como le digo, estos conceptos vamos a verlos un poquito en algunos casos clínicos que se hicieron en la unidad. Esto es un poquito ya más histórico porque casi no se utiliza. Es el famoso colgajo de cross-leg, en el cual se activa un colgajo mediante una resección previa, y luego que se reactivan allí esa vascularidad, se procede mediante un cruce de la pierna a aportar el colgajo, y luego cuando ya está integrado a retirarlo de la zona. El gran problema que tiene este tipo de reconstrucciones es que es realmente difícil pasar varias semanas con una rodilla doblada, y le va a crear no solamente un tema psicológico, sino que también un tema de rigidez en la rodilla, cosas que evidentemente son cosas que ya hoy se tratan de evitar. Cuando tenemos tumores como, por ejemplo, esto es una de las excepciones de lo que hablábamos en cuanto a carcinomas y a sarcoma. El dermatofibrosarcoma protuberans es una lesión que tiene características sarcomatosas y sin embargo se origina en la superficie. Las resecciones tienen que ser amplias porque se trata de un sarcoma de bajo grado. En ese tipo de situaciones, luego que se hace la resección, se pueden hacer colgajos rotacionales para cubrir los defectos, como en este caso y como en este otro caso. Avances de colgajos de dermograso, se pueden aplicar para tumores en la punta de los dedos, los cuales por ustedes ya conocido bastante para las lesiones de punta de dedo. Se aplica la traslación, pues el avance del colgajo de dermograso para darle cobertura y lograr la cicatrización rápida y de alguna manera sin dejar secuelas en el paciente. Algunas situaciones, como por ejemplo avances de colgajos dermograso para lesiones que implican piel y que llegan y que tienen como límite la fascia, se pueden hacer a través de avances de colgajos dermograso, como este tumor en la región glútea. En el caso de este paciente que les estoy mostrando acá, se trata de un paciente que recibió radioterapia en la región del ano y del sacro porque tenía un tumor en el recto. El paciente presentó secuelas de la radioterapia y se le hizo su resección y se utilizó un colgajo de glúteo. El glúteo tiene dos pedículos importantes. Se puede utilizar todo el glúteo o se pueden utilizar uno de los dos pedículos. En todo caso, la necesidad la dicta definitivamente el defecto, pero siempre que podamos dejar cierta porción de músculo para que cumpla su función, la dejamos y se logra la cobertura con un solo pedículo, como lo hicimos en este caso. Como les mencionaba al principio, los gemelos son el caballito de batalla. Y se utiliza generalmente para cubrir defectos de la rodilla o del tercio proximal de la pierna. En este caso, un paciente con un sarcoma epitelioide se le hizo la resección del tumor y se obtuvo el colgajo y se canaliza, se tuneliza a través de la región lateral de la pierna para lograr una cobertura del defecto. Fíjense como se ve acá, ¿verdad? Se cierra, se logra el cierre primario, que en este caso no tiene que colocar el injerto, sino que se logra, porque el volumen no era tan grande. El paciente se obtiene el beneficio del cierre para luego hacer la reparación de la parola anterior una vez que este injerto ha sido integrado. El problema del gemelo externo es el tema de que tiene que pasarlo por encima de la cabeza del peroné y hay que tener mucho cuidado también con el nervio ciático poplite externo. No es un problema cuando se trata del gemelo medial, porque no tenemos estas estructuras y evidentemente el aspecto estético también es mejor. El colgajo de flujo reverso que se utiliza
para defectos en la parte distal, en la parte del talón sural reverso, por ejemplo, en este caso nos permitió hacer, luego de extraerle este material que se le había colocado a una paciente que tenía un condroblastoma de larga data, que se había tratado de hacer reconstrucciones de su calcáneo y no se logró integración en un principio de injerto y posteriormente de material con polimetilmetacrilato, y creó una serie de problemas en la zona. Entonces a esta paciente, una vez que se le retira, se limpia todo esto, se le planifica su colgajo de sural reverso, ¿verdad? Este colgajo tiene la posibilidad de darle cobertura, y dependiendo de nuestras necesidades, evidentemente mi necesidad en este caso era pequeña, pero nos puede permitir hacer áreas mucho más amplias cuando tenemos lesiones que cubrir en la parte del dorso del pie. Así que nos da una excelente posibilidad de reconstrucción. Fíjense cómo el paciente a los 3 meses tenía esta característica. La protección que brinda un gemelo rotado es definitivamente, no tiene precio, porque los dolores de cabeza que se presentan después son increíbles. Y este es otro caso, un caso de los más antiguos que tengo en la unidad, creo que fue mi primer caso, que de una vez se le colocó su gemelo interno como protección para un caso de tumor de células gigantes. Así que entonces los colgados son excelentes recursos en el proceso de salvamento de extremidades. Para su aplicación debe conocerse muy bien las técnicas adecuadas, la anatomía, y respetarse sobre todas las cosas los principios oncológicos de resección. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu gran presentación, una amplia experiencia en esta parte reconstructiva miocutánea. A continuación, pues entonces la sesión de preguntas y respuestas. Ok, terminé de compartir pantalla. Perfecto. Hay algunas preguntas que no sé si quieren, no sé cómo funciona, doctor. ¿Voy respondiendo lo que están escribiendo o usted lee y yo respondo? Sí, lo que pasa es que no lo leo acá. No, doctor, como sea, tranquilo, no hay problema. Si usted Sí. quiere, con su narraga puede ir leyendo y va respondiendo, no hay ningún inconveniente. Ya, perfecto. Bueno, para Mauricio Jesús Cassiani, pregunta ¿cuántos centímetros de referencia se usan en las resecciones de los tumores? Entonces, es justamente lo que dije anteriormente, se hablaba mucho de esto, ¿no? Se tenía mucho la idea de cuántos centímetros necesitamos, si 1 es suficiente, si 3 son suficientes. Hace algunas décadas más o menos, si nosotros leemos bibliografía de esa época, se hablaba de 3 centímetros para cada lado. Después comenzó a haber mucha discusión de eso, porque como en la mano dejamos 3 centímetros, como en el pie dejamos 3 centímetros, no tenemos esa distancia. Entonces se comenzó a hablar de margen es margen, no importa si es 1 centímetro, si es 1 kilómetro, con tal de que se tengan márgenes. Eso reporta el patólogo va a reportar como márgenes libres, márgenes contaminadas, y actualmente se habla de márgenes exiguas. Las márgenes libres evidentemente son las que no se ven tumor, las márgenes contaminadas son las que se ven, y las exiguas, dependiendo del lugar, puede ser que tenga 1 milímetro de libertad o tenga hasta 2 milímetros de libertad. Pero lo que nosotros consideramos es que si las márgenes son libres, y eso es lo que nosotros necesitamos. No sé si eso te responde, Mauricio. Aparentemente también Mauricio pregunta si se han presentado recidivas de algunos pacientes posteriores a la realización de la cirugía. Obviamente existen recidivas posteriores a las cirugías. Yo entiendo que la pregunta va más encaminada hacia las cirugías virtuales o a las cirugías planificadas en 3D, y se ven menos porcentaje de recidiva. El rato que existe la planificación, se ve, como podemos tener una idea ya visual de las márgenes que podemos dejar, se ve menos porcentaje de recidiva. Para Johnny Paraco,
Dice que si podemos realmente confiar en las márgenes de reacción tumoral de la impresión en 3D y se utiliza biopsia por congelación para mayor seguridad. Lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que las imágenes tienen que ser actualizadas. Podemos hacer los estudios generalmente cuando recién llega el paciente, sobre todo con los tumores malignos, en donde va a pasar por todo el tratamiento de la quimioterapia neoadyuvante. Muchas veces nosotros hacemos las imágenes a la entrada y después hacemos, o a veces nos olvidamos de hacer las imágenes nuevamente cuando ya termina, cuando el oncólogo clínico ya le libera. Esto de aquí no es una buena costumbre. La buena costumbre realmente es tener imágenes al momento del inicio de la enfermedad y tener imágenes una vez que ha terminado la quimioterapia neoadyuvante, si es que es necesario eso, pero siempre la planificación se deben hacer con imágenes actuales. Yo trato de hacer mi planificación con las imágenes iniciales. Sabemos que en muchos tumores, como por ejemplo el caso del sarcoma de Ewing, responde bastante bien a la quimioterapia, a veces disminuye, pero de cualquier manera yo mi planificación hago tomando en cuenta las imágenes iniciales. Entonces, haciendo de esa manera es muy confiable. Después, igual, Luis Conde me pregunta si es que se ha tenido una experiencia con impresión en 3D para bioinjertos. Entiendo que a los bioinjertos se refiere con los aloinjertos o el aloinjerto de hueso. Claro, como pudieron ver en la presentación, cuando se va a utilizar aloinjerto, nosotros igual hacemos la planificación del aloinjerto en donde escogemos, hacemos las medidas, tanto a lo largo, a lo ancho, el diámetro, cuál va a ser el que mejor le calce al paciente al que le estamos operando. Entonces, se hace también este estudio en los injertos, en los aloinjertos, en los bioinjertos. Carlos Pieper me pregunta si es que los softwares de navegación están disponibles. Hay varios softwares de navegación. Hay que poner un poco a un lado lo que es navegación con relación a planificación 3D y la cirugía virtual. Hay varios softwares de navegación, pero la navegación generalmente lo hacemos con con el navegador, perdón, no con el navegador, sino con el navegador. Y generalmente las empresas que tienen los navegadores tienen el software y nos dan disponible el software. Muchas veces estas empresas bloquean los softwares de navegación, los otros, los empíricos, digamos así, para que se tenga la necesidad de usarlos de ellos mismos. Pero esto no es necesario. Si se tiene un buen técnico que pueda coger y pueda hacer que sea compatible, se puede utilizar. Entonces existen varios softwares de bionavegación. Lo que hay que entender es que se necesita siempre tener un ingeniero, un bioingeniero, porque toda esta parte ya de la parte computarizada, por más que la entendamos mucho, igual un bioingeniero siempre va a tener una mejor idea. Entonces yo tengo un par de bioingenieros que trabajan conmigo, que son muy buenos, que hacen toda esta parte. Existen varios softwares. Hay algunos que son bastante más caros que otros, pero inclusive los bioingenieros que tienen buen conocimiento pueden inclusive ellos mismos hacer los softwares de navegación. Entonces eso no es un gran problema. Pero existen varios disponibles en el mercado. Ahora, para ya la parte de lo que es cirugía en 3D y cirugía virtual, existen programas que son muchísimo más baratos. Lo que generalmente tenemos que ver es que el rato que le pedimos al paciente que se haga los exámenes, específicamente la resonancia magnética, dependiendo del programa que hemos adquirido, nos van a dar las indicaciones y las especificaciones de cómo tienen que programar la máquina. Porque lo difícil es pasar las imágenes al programa y que el programa les haga reales a las imágenes. Pero si nosotros le programamos a la máquina de la manera como el programa que vamos a utilizar para hacer esto nos pide, es simplemente una exportación de imágenes y se hace ese rato. Yo creo que es eso, ¿no? De las preguntas que se están haciendo, no veo que hay ninguna otra. Así es, creo que se respondió todas las preguntas que hicieron. Muy bien. Si no hay otra pregunta, otra inquietud de parte de los participantes, pues entonces damos por concluida la actividad. Luis Conde, hay otra pregunta, creo. Ajá, Luis, bueno, Alejandro Arellano me está preguntando si tengo un canal donde puede encontrar la información. Yo no tengo redes sociales, no manejo redes sociales por algunos motivos, sobre todo de la sociedad internacional, pero yo dejé ahí en el chat mi teléfono, entonces pueden comunicarse conmigo vía WhatsApp o vía teléfono y podré responder a todas las necesidades. Como les dije, inclusive nosotros estamos realizando un curso aquí sobre todo lo que es de esto de impresiones en 3D y la navegación en 3D y todo lo que es cirugía virtual. Entonces, va a existir eso.
Y las resinas de impresión que sean compatibles, biocompatibles, me pregunta Luis Conde. Eso es algo que está muy de moda ahorita actualmente. Existen varios componentes de las resinas que utilizamos, inclusive algunas de las resinas que se utilizan se habla de que que son tóxicas. Entonces, las impresiones en 3D generalmente no tienen ningún problema, podemos imprimir con cualquier resina porque no va a entrar al paciente, no va a estar cerca del paciente, solo tenemos la maqueta para tener una idea real y para enseñarles. Las resinas de las guías de corte hay varias. Inclusive se pueden hacer metálicas, pero el problema es que las metálicas son mucho más caras. Entonces, lo que utilizamos son resinas. No hay ninguna resina que esté realmente comprobada que sea una resina que no se produzca ningún problema, pero de cualquier manera, cualquiera una de ellas que utilicemos, le podemos mandar a esterilizar. Se le esteriliza con Xterra, es un proceso rápido. Yo no he tenido problemas de infección. Lo que más seguridad nos puede dar realmente es que no utilicemos color. Lo que realmente produce el problema son los colorantes que se utilizan. Me parece que hay dos colorantes, uno es azul y otro es verde, si no estoy mal. No es algo que yo manejo mucho, pero es más o menos lo que le escucho a los ingenieros. Entonces, estos colores son los seguros y hay otros colores que no son tan seguros. Pero se les puede mandar a hacer inclusive incolores o se les puede mandar a hacer blanco. Entonces, ahí no hay problema de coloración. Lo único que varía y que realmente cambia es que cuando nosotros utilizamos las incoloras o las transparentes, las fotos que podemos tomar para hacer nuestras presentaciones no quedan tan claras. Y cuando son blancas también porque utilizan más el pigmento, o sea, por la coloración de la sangre como que se pierden con el color del hueso, pero eso básicamente es el problema. Entonces, si el miedo es utilizar diferentes tipos de coloraciones que puedan ser no lo suficientemente seguras porque no hay ninguno que realmente exista la seguridad, que se haya hecho un estudio que exista la seguridad, se les puede hacer en color o se les puede hacer en blanco, que no habría ningún problema con relación a eso. Hay una pregunta específicamente para el doctor Gonzalo Palomo, del doctor Carlos Piper, de San Cristóbal, Estado Táchira. Actualmente se habla sobre radioterapia preoperatoria. Gonzalo. O sea, no entiendo, es una pregunta. Sí, la pregunta de Carlos Piper. Bueno, la radioterapia preoperatoria siempre ha sido un debate. Si utiliza, hay quienes aceptan que la radioterapia preoperatoria es adecuada, pero definitivamente eso tiene que ver con la histología. No tiene sentido utilizar una radioterapia preoperatoria. Se congeló. Aparentemente perdió conexión el doctor Gonzalo Palomo. Yo puedo responderle un poco a eso también, si me permiten. Gracias. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que dentro de todo lo que son los tumores musculoesqueléticos, existen los tumores que son respondedores, los tumores que son sensibles y los tumores que son no respondedores, tanto a la quimioterapia como a la radioterapia. Entonces no podemos generalizar si lo hacemos o no lo hacemos. Hay muchos tumores que definitivamente no van a responder a la quimioterapia, entonces no sacamos nada haciendo al paciente quimioterapia. Específicamente los tumores de partes blandas. Hay algunos que sí responden bien, como por ejemplo sarcoma sinovial. Hay otros que no responden, pero de cualquier manera, por seguridad, sobre todo, es una escuela muy americana el hacer quimioterapia a todos los tumores. Lo que se tiene que escoger es si es que se hace pre o postoperatoria, y la mayoría de los estudios que nosotros tenemos al respecto de eso te van a responder que dicen: todavía no tenemos nada que esté específico, se necesitan más estudios para saber el real beneficio sobre esto. Sobre la radioterapia, lo que nosotros queremos utilizar para la radioterapia en general es para las metástasis, para no hacer procedimientos grandes. Existen también tumores primarios que responden a radioterapia. El gran problema de la radioterapia es que después la cirugía se vuelve compleja por el daño que se produce en la piel. Entonces, a veces hay muy índice grande de infección, o aparte de eso, lo que tenemos muchas veces también es que el paciente que se ha hecho radioterapia no cicatriza bien la herida. Entonces, esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de hacer eso. Esto se habla mucho de qué es lo que el médico tiene de elección. No hay una respuesta muy específica para lo que la radioterapia realmente hace, pero cada vez es más, se elige más hacer la radioterapia postoperatoria por el hecho que la herida
es de difícil cicatrización luego de la radioterapia. Pero no hay una respuesta específica entre si se debe o no se debe hacer. Realmente es mucho al mucho estudio que se haga, el tamaño de la cirugía o la elección del tumor que se va a tener. Yo quería hacer una pregunta, doctor Zumarraga. ¿Qué experiencia tienen con prótesis impresas 3D para reconstrucción? Esas son las que nosotros conocemos como las custom made o las prótesis hechas a medida. Exacto. A mí me gustan mucho las prótesis hechas a medida en los niños para resecar solo una de las articulaciones. Entonces, a mí me gustan mucho las prótesis uniarticulares, sobre todo para tibia proximal, en donde nosotros solo vamos a resecar la tibia y le vamos a dejar intacto al fémur. De esa manera nosotros podemos conservar 3 de 4 fisis de crecimientos y la diferencia del crecimiento de los miembros de los niños va a ser mucho menor. Entonces, a mí me gusta mucho mandar a hacer las prótesis, sobre todo en niños en donde podemos utilizar las prótesis después modulares para conservar, como le digo, una de las fisis de crecimiento. Sobre todo en las rodillas sabemos que la fisis de crecimiento del fémur distal y de la tibia proximal son las que más crecen. Entonces, lo importante aquí es cómo le reconstruimos a la cápsula articular. El problema de las prótesis o articulares o semiarticulares es que antes se producía mucha luxación de la prótesis. Ahí se comenzó a hacer mucho reconstrucción capsular con tejido, ¿no? Con la fascia lata o con los ligamentos que se pueda sacar. Lo que se veía es que se hacía como el elástico finalmente y nuevamente volvían a tener esa inestabilidad. Entonces, después yo lo que comencé a hacer es hacer reconstrucciones con la tela de Marlex, que es la malla de Marlex que utilizan los cirujanos para las hernias inguinales o para las hernias umbilicales. Entonces, el rato que hacemos una reconstrucción con estas mallas de Marlex, queda mucho más estable. Entonces, doctor, a mí me parece excelente. O sea, eso le digo como una opinión mía. No hay mucho bibliográficamente que responda a esto de una manera muy específica, pero como opinión mía, a mí me parece excelente utilizar las custom made. Son más caras dependiendo de a dónde se mande a hacer, generalmente son más caras, pero yo personalmente, si tuviera la capacidad de siempre elegir, sobre todo en los niños, yo utilizaría siempre prótesis custom made para hacer solo la resección de una de las fisis de crecimiento. Ahora, si se elimina si se reconstruye la tibia proximal y queda el fémur distal, la fisis distal del fémur, ¿cómo es la estabilidad? O sea, ¿cómo es la parte de los cruzados y todo eso, ¿no? Eso le digo, lo que yo hago una reconstrucción capsular con tela de Marlex. Entonces, es como que cojo y le envuelvo así, le doy la vuelta y le hago la reconstrucción de la articulación. Entonces, la estabilidad en realidad no va a venir por adentro de la articulación, sino por afuera. Es como que sería así. Se le pone una tela así en el hueso. Entiendo. Entonces, Sí. Entiendo. Y yo le sostengo a la tela, hago mediciones antes de la cirugía y en el intraoperatorio utilizo la radioscopía o el intensificador de imagen o la radiografía intraoperatoria, y lo que hago es pongo anclas abajo de la fisis y entonces la tela se queda agarrada abajo de la fisis y además le dejo el hueco de la rótula libre. De esa manera, inclusive la inserción de las otras partes blandas que quedan se hace en la malla de Marlex, que es básicamente el principio que los cirujanos generales utilizan para las hernias. Se ha visto que cuando les ponen esas mallas en las hernias, después no sacan nunca. O sea, hasta la muerte articular. Entonces, eso yo he visto que en los niños funciona bien. Y ahí con eso tenemos una resección uniarticular. Cuando el niño crece y completa su crecimiento, entonces ahí obviamente si la inestabilidad puede ser mayor, ahí podemos cambiar a una prótesis total y tener una rodilla. Pero antes el mantener una fisis de crecimiento realmente hace la diferencia para la diferencia de tamaños de los miembros. Sí. Muchas gracias. Y hay prótesis, doctor Getea. Hay empresas que venden prótesis uniarticulares, que venden solo la parte de la tibia, sobre todo. Sí. Ya para el fémur siempre me ha tocado mandar a hacer. Eso siempre lo hago. Pero pues, sobre todo para la tibia, hay una empresa que es pionera en esta, que es una empresa brasilera, que es la prótesis IoT, que ahorita es de una empresa que se llama Víncula. Yo creo que ustedes deben tener eso ahí en Venezuela también. Y ellos tienen una parcial de tibia que se llama. Sí la hemos usado, sí la hemos usado. A mí me parece muy buena, me gusta mucho esa prótesis.
Sí. ¿Alguna otra pregunta? No veo por ahí sugerencias para preguntas. Bueno. Podemos dar por concluida la actividad. Doctor Reni. Bueno, Ha sido... amigos, muchas gracias. Doctor Zumarraga, Fedor, Etea y Palomo por esta actividad, ¿verdad? Muy interesante, interesantísimo este tema y los tumores óseos siempre ha sido algo muy particular, ¿no? Y que aún el día de hoy, pues, el tratamiento ha sido extremadamente difícil. No es fácil manejar un tumor óseo y yo los felicito a ustedes porque tienen una gran experiencia y porque nos dieron un paseo sobre lo que es la reconstrucción, una de las cosas que siempre deseamos nosotros, que el paciente trate de reintegrarse a sus actividades lo mejor posible. Muchas gracias, estimado doctor Zumarraga, gracias por su tiempo, por dedicarnos estas horas a la Academia Venezolana y Latinoamericana, igual a Gonzalo Palomo, y a nuestro coordinador, Fedor Marín, que siempre está pendiente de apoyarnos. Bueno, feliz día, estimados amigos, ha sido un placer. Esta actividad estará en nuestro canal YouTube, SBCOT, que ustedes pueden acceder a través de nuestra página web. Dice webinar y ahí están todos los webinars de la sociedad. No están todos, pero la gran mayoría de los webinars. Este va a estar allí para que la gente lo pueda consultar, mis estimados doctores. Cuando ustedes quieren, mire, vean la charla y se pueden meter en nuestro canal y ahí la pueden bajar y verla tranquilamente. Claro que diferido no es igual, pero es mucho lo que pueden ustedes aprender de allí. Feliz día, muchas gracias, feliz sábado, feliz Semana Santa que ya se nos acerca por allí. Hasta luego. Feliz día. Gracias, amigos. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Moisés. Gonzalo, por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.